Tomamos la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. Hebreos 4, versículos 6 y 7. ¿Estamos ya? A ver, todos juntitos leemos la palabra del Señor. Por lo tanto, y puesto que aún falta que algunos entren en el reposo, y como aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, vuelve a determinarse un día, hoy, al decir después de tanto tiempo por medio de David: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Amén. Diga conmigo: si oigo hoy tu voz, no endurezco mi corazón. Leamos el último versículo, el 7. Vuelve a determinar un día. ¿Cuál es ese día? Diga: hoy. ¿Cuál es ese día que Dios ha determinado? Hoy. Hoy es el día. Al decir después de tanto tiempo por medio de David, dice: si ustedes hoy oyen su voz, no endurezcan el corazón. Por un momento, ahí donde estás, solamente cierra tus ojos y digámosle: Espíritu Santo, tú eres el maestro de la palabra. Por favor, enséñanos la palabra, revélanos la palabra, ilumínala en esta noche para cada uno de nosotros. Señor, enséñanos tu palabra, danos un corazón dispuesto, que toda dureza de nuestro corazón se caiga ante tu palabra, Señor. Y que venga humildad en esta noche. Digámosle al Señor que toda soberbia, toda altivez de mi corazón sea derribada por tu obra, Espíritu Santo, y por tu palabra. Y que pueda aceptar tu palabra como el alimento más delicioso que alguien pudiese comer. Gracias por alimentar nuestra alma y nuestro espíritu, Señor. Por renovar nuestra mente cada día y también nuestro corazón. Porque si hubiese esterilidad en nuestro corazón, tu palabra ablanda esa esterilidad. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos, enséñanos y úsame para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Dile: Señor, yo quiero recibir la palabra en mi corazón. Tenga la bondad de sentarse y estamos atentos. ¿Cuál es el tema de esta noche? Si crees, descansarás. Si crees, descansarás. Es la palabra de Dios. Si tú estás bien atento, seguro que vas a ser bien edificado. Vamos a ser edificados. Hay momentos en la vida en que todo ser humano llega a sentir cansancio. ¿Cierto que sí? ¿Alguien se ha cansado acá? Nos hemos cansado. Si pensamos físicamente, pienso que todos nos hemos cansado. Pero hay momentos en la vida que no solamente viene cansancio físico, sino también espiritual. Cuando hay cansancio físico, de pronto pudiésemos decir: hay cansancio por tanto trabajo, hay cansancio por tanto estudio, hay cansancio por tantos problemas, hay cansancio porque hay muchas deudas, hay cansancio, quisiera cambiar esto, que esto tenga otro rumbo, quiero que esto cambie. ¿Cierto que ha llegado un momento en la vida que ha pasado eso? Un momento de crisis en familia, queremos que cambie, que esto no siga así, que esto se enderezca de alguna manera. Entonces, muchas personas para cambiar algo pueden tomar una decisión bien errada por querer cambiar, por querer descansar. Y se toman a veces las peores decisiones en momentos de cansancio. Si no hay oración y búsqueda y dependencia de Dios, se pueden tomar las peores decisiones. Amén. Por ejemplo, muchas personas pueden estar tan cansados con sus luchas que dicen: me voy a quitar la vida. Estoy cansado de vivir. Estoy cansado ya de esta situación. De pronto no hay un trabajo y estamos pasando por crisis económica, y si no hay solución, entonces a veces llega eso a la cabeza. O pudiesen pensarse otras cosas como: bueno, no funciona nuestra relación, entonces se acabó aquí esto. Y usted se lleva este niño, yo me llevo y todo se soluciona. Cosas así como esas podrían considerarse como una forma de descansar, una forma de descanso, pero realmente son descansos equivocados. Amén. Entonces es necesario que
entendamos esto a partir de la palabra. Dice la Biblia, en el versículo 6 dice que aún falta que algunos entren en el reposo. El pueblo de Israel anduvo en el desierto por 40 años. El Señor mandó 12 espías o 12 príncipes de las 12 tribus de Israel para que fueran a investigar cómo era esa tierra de Canaán a donde el Señor quería enviar a su pueblo. Después de 40 años de lucha en el desierto, era allí ese lugar, a Canaán, donde Él quería llevarlos. ¿Y cómo era ese lugar? Entonces envía, Dios lo sabía, pero quería enviarlos a ellos. Envía a 12 y esos 12 empezaron a investigar cómo era ese lugar. Y cuando fueron, llegaron 12, pero solamente 10. 2 creyeron y 10 dijeron, sí, es cierto. Allá todo es tan extraordinario, los cultivos a tal punto trajeron un racimo de uvas tan grande que tuvieron que colocar un palo, una vara, para que entre 2 hombres cargaran el racimo de uvas. De ese tamaño eran más o menos todos los frutos de la tierra. O sea que sí era una tierra donde fluía leche y miel, según dice la palabra de Dios. Amén. Pero 10 de esos 12 dijeron, pero hay gigantes y esos gigantes son terribles. Son tan grandes que nosotros al pie de esos gigantes parecemos cucarachas, parecemos langostas. Se pueden parar. ¿Qué haces tú con una cucaracha? Y nos paramos encima, ¿cierto? Porque no nos gusta. Sin embargo, Dios las creó. Amén. Entonces, de esos 12 personajes, solo 2 dijeron, pues sí, es cierto, hay gigantes, pero la tierra es muy buena. Y si Dios está con nosotros, son pan comido para nosotros. ¿Cuál fue la posición de 10 y cuál fue la posición de 2? Que fueron al mismo lugar, se enfrentaron a la misma situación, pero tuvieron una actitud mental y aún su lenguaje fueron distintos. Dependiendo de la actitud mental y de la forma como hablemos, muchas cosas pueden determinar las cosas que Dios tiene para ti o no. Amén. Las cosas pueden cambiar o no. El pueblo de Israel entonces anduvo en el desierto. Eran más o menos 2 millones de personas, entre adultos, jóvenes, mujeres y niños. Pero no todos entraron. Dice la palabra de Dios que no todos entraron a la tierra de Canaán. ¿Entraron algunos? Sí, entraron algunos, pero no todos. ¿Quién entró? Por ejemplo, Caleb. Caleb entró, uno de los 2. Josué y Caleb fueron los 2 hombres que creyeron en que aunque hubiesen gigantes y hubiesen tantos problemas, ellos podían ser vencedores de la mano de Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces, en Hebreos 4, versículos 6 y 7, en el Nuevo Testamento, Dios determina un nuevo reposo o un nuevo descanso, un nuevo día para el pueblo de Dios en este tiempo. Hay un nuevo reposo. Por eso dice la palabra en el versículo 6, por lo tanto, y puesto que aún falta que algunos entren en el reposo, y como aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, dice ¿qué? ¿Qué dice el 7? Vuelve a determinarse un día. ¿Cuál? Diga hoy. Hoy es el día. Hoy es el día. ¿El día de qué? De oír la voz de Dios. ¿Y qué más? Y de acatar esa voz. Porque todo este pueblo de más de 2 millones de personas oyeron la voz de Dios, pero no todos acataron la voz de Dios. Amén. Y de pronto acá podemos decir, yo ya llevo tiempo siendo cristiano y no estar en el reposo de Dios. Entonces, en la medida que comparta esta palabra, usted se va a dar cuenta si está en el reposo de Dios o no. O de pronto sí estuve, pero me salí del reposo, me salí del descanso de Dios. Amén. Entonces se dispone otro día y dice la palabra de Dios, hoy es el día. ¿Cuál día? Que escuchen hoy su voz, dice, pero no endurezcan el corazón. Porque mucha gente oye la palabra, pero no todo el mundo la recibe en el corazón, sino más bien se rechaza la palabra. No me agrada la palabra, no estoy de acuerdo con esa palabra.
Y resulta que la palabra de Dios es la palabra de Dios. No es de ningún otro hombre, viene del cielo. Y Dios dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Amén. Entonces es algo que debemos tener bien claro. Cuando a veces no nos gusta algo de la palabra, hay que decirle: Espíritu Santo, enséñame esto a mí, porque la verdad yo pienso es esto, y a mí esto como que no me gusta. Entonces revélamela al corazón para yo poder entender esto. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu que lleva toda la verdad, y Él es el único que nos puede quitar todo concepto errado de la cabeza y del corazón. Podrás tener las personas más doctas en la palabra, pero si el corazón del ser humano mantiene esa coraza, así la palabra sea revelada y perfecta, podrá la persona no querer aceptarla. No, yo quiero vivir así, por este lado, no por este. Amén. Entonces qué bueno que le digamos al Señor: yo quiero acatar tu palabra, no solo oírla, quiero entenderla, quiero recibirla y quiero vivirla. Amén. Jesús es el ejemplo, Él es la palabra. Del cielo vino y le dijo al Padre que Él hacía su voluntad. Amén. Y Él acató a aceptar un cuerpo siendo Dios, y venirse a humillar de tal manera que tomó un cuerpo de hombre para venir a vivir lo que tú y yo sabemos que vivió en la cruz del Calvario. Amén. Entonces Él es el ejemplo de la obediencia, de acatar su voz, aunque alcanzó a decir: si es posible, aparta de mí esta copa, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. El deseo de Dios es que tú y yo hagamos la voluntad de Dios, pero para hacerla hay que creerla, para hacerla hay que entenderla, para hacer la palabra, obedecer la palabra, hay que oírla y entenderla y recibirla. Amén. Entonces, muchas personas pueden buscar descanso, pero un descanso equivocado. Por ejemplo, me voy porque es que tengo tantos problemas y me voy a unas vacaciones. A veces pareciese que descansa el cuerpo. No, es que no quiero pensar más, entonces me voy. Pero a donde vaya la persona con una carga, si sea al otro lado del mundo, allá va el problema en su corazón. Amén. Podrá cambiar de lugar, pero el problema sigue por dentro. Amén. Entonces se puede buscar descansos equivocados, pero las cargas son mayores en la medida que pase el tiempo. En la medida que se deje la carga en el corazón, empieza a pesar tanto que dispara hasta con enfermedades también. Pesa tanto esa carga que no se le entrega a Dios, que puede presionar de tal manera que origina cosas más serias de lo que podemos pensar. Entonces, podríamos pensar: ¿qué es el reposo? Como un punto uno, yo podría decirte: ¿qué es reposo o descanso? ¿Qué es el descanso de Dios? ¿Qué es el reposo de Él? De eso que habla la Biblia. ¿Qué es eso? Podríamos dar varios conceptos de lo que es el reposo de Dios. Por ejemplo, es vivir confiados en Jesús y su palabra. Eso es vivir en el reposo de Dios. Vivir confiados a pesar de que las circunstancias sean críticas, difíciles. Vivir confiados de que lo que Él dice es verdad y que Él está contigo y conmigo aunque tengamos dificultades. Amén. Otra idea de reposo, de descanso podría ser también es dejar de hacer las cosas carnales, de forzarnos carnalmente para poder agradar a Dios. A veces pareciese que, bueno, yo quiero servirle a Dios, pero me parece tan hermoso como lo hace fulano, sutano, mengano. Pero escuche esto: si alguien pretende en su fuerza servirle al Señor, no será tenido en cuenta por Dios. Amén. Entonces, nadie puede en sus fuerzas ser agradable a Dios. Nadie puede en sus fuerzas cambiarse a sí mismo. Nadie puede en sus fuerzas pretender servirle a Dios, porque no seríamos tenidos en cuenta por Él. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar de esforzarnos en nuestras fuerzas. Es decir, debemos tener comunión con Dios cada día, cada mañana. Antes de que tú te vayas a estudiar, a trabajar, lo que sea, debemos tener un tiempo especial con Dios, desarrollar una relación personal con Él, donde tú y yo le hablamos al Señor y también oímos su palabra. La palabra es pan. Dios dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que nace
que sale de la boca de Dios. Hace 8 días exactamente murió mi madre. Hace 8 días murió mi mamá. El lunes fue sepultada. Gracias por las personas que oraron por nosotros, que nos acompañaron en una semana bastante intensa, pero donde sabíamos que Dios estaba con nosotros. Y me enseñó tantas cosas a través de cada partida, de cada familiar mío, y más una madre como fue mi madre, me enseñó tantas cosas. Y cuando ya queda el cuerpo, y luego el cuerpo es incinerado, Dios me dice, ¿te das cuenta? No podemos pegarnos de nada de lo de esta tierra. Lo que debemos alimentar y cuidar más es lo que está por dentro de ti y de mí. Porque lo de mi mamá, lo que se cuidó, el cuerpo se quedó aquí. Y después nos presentaron una bolsita que no pesaba más de 1 libra. En eso quedó, en polvo. Pero lo que había por dentro de mi madre se fue con Dios. Y no lo pudo tocar nadie, ningún demonio lo pudo tocar. Tenía esa certeza. Dios me permitió hasta el último día estar allí. Yo fui a otra cosa, a Bucaramanga, pero Dios permitió que sucediera eso. Porque en los planes de Dios todo es perfecto y encaja exactamente. Y se sorprende uno. Entonces nos debe dejar quedar bien claro que la palabra es tu pan y es mi pan de cada día. El pan para alimentar lo que está por dentro de ti, que nadie ve, pero que cuando tú te mueves cerca de alguien, se empieza a percibir. Amén. Tú puedes estar en silencio así y nadie te conoce y poder juzgarte por la apariencia. Pero cuando alguien te empieza a conocer poco a poco y a escuchar, puede percibir lo que hay dentro de ti. Amén. Y puede caérsele un concepto errado por solo la apariencia. Entonces por eso Dios dice, yo no miro la apariencia, yo no miro cómo vienes por fuera, yo te miro el corazón. Yo te miro tu disposición, yo miro que me necesitas y que tienes un corazón humilde para decir, Señor, te necesito. Bienaventurada la persona que tiene esa actitud para Dios. Amén. Entonces Dios quiere en este momento que entendamos eso, que Dios anhela que tengamos comunión para que todo lo que tú hagas, así sea cocinar una sopa, un agua de panela, trabajar afuera, estar en una oficina o en el campo, en el estudio, en la ciudad, en el pueblo, en la escuela o en la universidad, para que eso tenga valor, debemos tener relación. No, pero eso no es para la iglesia, pero para Dios sí. Lo que tú y yo hacemos, en el área que hacemos las cosas, todo lo debemos hacer para Él. Dios dice, todo lo que hagas, en tu labor, Dios quiere que tus manos sean benditas. Y cuando mantienes esa relación, entonces tu labor va a ser agradable a Dios y Dios te va a respaldar. Dios te va a dar gracia. Dice, delante de Él y delante de los hombres, por cuanto tú le tienes en cuenta. Por cuanto tú y yo le tenemos en cuenta cada mañana, antes de empezar la labor del día. A veces el afán es tan fuerte que se puede olvidar que tenemos esa relación con Él. Pero cuando tú logras, a pesar de los problemas, hacer a un lado el problema y voy a estar con el Señor, con mi papá, voy a oír a mi padre, voy a soltar en las manos de mi padre mi lucha, mi problema, mi preocupación, entonces tú sales sin cargas y te sientes libre y te sientes descansado y sabes, está en las manos de Dios. Amén. Lo que tú no puedes cambiar, Dios sí. Oye, pero ¿por qué lo que hago siendo algo tan sencillo? Yo siempre encuentro clientela, siempre la gente me quiere comprar, me quiere visitar, lo que sea. Es la gracia de Dios. La gracia de Dios que va contigo. Si mantenemos esa relación, Dios nos quiere ayudar. Entonces el reposo es eso también. Mantener esa relación, y al mantener esa relación estrecha, lo que tú y yo hagamos será grato a Dios y será tenido en cuenta por Dios. En la iglesia, con más razón, lo que hacemos en cualquier parte de esta congregación, en las redes, en las casas, lo hacemos para agradar a Dios, pero dependiendo de Él. Nadie puede, yo no puedo hacer algo para Dios ni pararme en este lugar, en mi fuerza, no puedo.
Yo me considero muy analfabeta en mis fuerzas. Ha sido Dios el que tomó lo vil, lo que encontró de mí, que era nada, y lo empezó a moldear en sus manos. Amén. Cuando ya moría, Él me levantó. Entonces Dios puede hacer las cosas nuevas. El reposo es entonces eso, hacer todo para Dios, todo lo que tú hagas, en tu trabajo, lo que haces en tu casa, para Él. Cada mañana hay ángeles alrededor de ti, por causa de que tú tienes en cuenta a Dios. Amén. ¿Qué es el reposo? Es estar libre de preocupaciones. Dios no nos quiere afanados y turbados en tantas cosas. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Marta cuando fue y le dio quejas de que María estaba a los pies de Él? ¿Qué le contestó? ¿Quién le contestó eso? El Señor Jesús. ¿Y qué le dijo? Marta, afanada y turbada estás en tantas cosas, y yo no puedo quitarle la mejor parte a María. ¿Qué estaba haciendo María a los pies del Señor? ¿Qué? Escuchándolo. Dios dice, es la parte que todo ser humano debe tener, y ninguna cosa de esta tierra nos puede arrebatar esa relación con Él. Amén. Nada ni nadie. Entre más relación tengas con Él, más te va a equipar Dios para que lo que hagas tenga el respaldo de Él, así sea la cosa más sencilla que hagas tú. Amén. Alabamos al Señor. ¿Qué es también el descanso? Vivir en el reposo de Dios. ¿Qué es? Definitivamente estar, diga conmigo, libre de afanes, libre de preocupación. En Filipenses 4, 6 y 7, que dice la palabra: por nada estéis afanosos, entréguenme todo en oración y denme gracias. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Entonces, qué bueno venir y soltarle a Dios cada mañana la carga y en la noche la carga, porque estamos en un mundo de oscuridad y tú sales equipado, pero en el día hay muchas cosas que se vuelven a presentar, y tú tienes, yo y tú tenemos que equiparnos cada mañana para poder lidiar el día. Si no nos equipamos, un problema puede derribarnos y los demonios pueden avanzar. Amén. Entonces, qué bueno, cada mañana y cada noche, como le decía el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente, y guarda mi libro en tu mente y en tu corazón. Amén. Y lo meditarás en él, le decía el Señor, de día y de noche. Pues qué bueno hacerlo, así estemos muy cansados físicamente, poder dormir con una palabra en nuestro corazón. Amén. ¿Qué es además el descanso? Es estar firme en la doctrina de Dios. O sea, no podemos estar de iglesia en iglesia, no podemos estar de congregación en congregación. Hoy estoy en los Testigos de Jehová, mañana estoy en los Adventistas, la otra semana estoy en otro lado, más allá estoy en los Mormones, luego estoy en otro. Eso se llama no haber nacido en Cristo. Porque cuando una persona nace, al conocer la palabra del agua y del Espíritu, empieza a echar raíces espiritualmente. Pasa lo del árbol cuando nace la semillita, ¿qué pasa? Empieza a echar raíces y empieza a echarlas tan profundas que se planta en ese lugar. Dios quiere que nosotros también, a donde Dios nos lleve, que sea un lugar de sana doctrina, podamos crecer seguros de que la doctrina es verdadera y es sana. Amén. Si tú y yo caminamos con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo nos da el sentir, aquí hay error o no, el Espíritu Santo guía la palabra en este lugar. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu de la verdad, y quien camina con el Espíritu Santo puede percibir dónde está la verdad. Amén. Y también, ¿qué es el reposo? ¿Qué es el descanso? Que siempre la persona está segura en Dios, está confiada en Él. ¿Está confiada en qué? En que Dios le suplirá. En que Dios suplirá. Pero no tengo para mañana el desayuno, pero no sé, si tú y yo caminamos con el Señor, Dios suplirá. No sé cómo, pero Dios suplirá. ¿Le ha pasado eso alguna vez? En que no sabes cómo, pero Dios suple. Levante la mano el que le ha pasado eso, que dice, Dios mío, no sé cómo, pero Dios me ha suplido. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido eso.
Si Dios provee al que no es hijo, póngase a pensar si no va a proveerle al que es hijo. Si usted es generoso con una persona que no es su hijo, ¿cuánto más con sus propios hijos? ¿O no? Entonces igual es en el campo espiritual. Dios nos ama a todos y anhela ayudarnos a todos. Y aún sin conocer a Cristo y siendo los enemigos de Dios como lo fuimos tantos años, nos daba de comer y de beber y vestido y dónde dormir. ¿Cuánto más ahora que tú y yo empezamos a conocer a Jesús o llevamos un tiempo caminando con Él? Dios va a suplir lo que nos falte. Si un día llega el momento en que no hay nada y tú eres hijo y eres fiel, hay un propósito a través de esa abstinencia que Dios está permitiendo, y es enseñarnos a depender de Él, es enseñarnos a depender de Dios. Dios siempre suplirá lo que nos falte, dice la Biblia, conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos decimos amén? Diga, Dios suplirá lo necesario. Dice el Señor, lo necesario. ¿Para qué? Dice, para la vida en la tierra y para la piedad. O sea, para que tú y yo seamos enamorados de Dios. No, yo cómo hago para creer así como fulano. No, Dios te equipa a ti también. Dios no tiene acepción de personas. Dios ama a toda la gente y a todos nos busca como sus hijos. No quiere nietos, no quiere sobrinos ni cuñados, quiere hijos. ¿Cuántos queremos ser hijos de Dios? Amén. Entonces, por esa razón Él se preocupa. Y no se preocupa ya, porque realmente Él ya lo hizo todo. Los preocupados realmente somos nosotros, pero Él ya prometió suplir. La cuestión es que como estamos en un mundo de oscuridad, el reto es creerle a Dios para que se desate la bendición de Dios. Amén. Entonces, en 1 de Pedro 5:7 también dice la palabra. Leámosla en voz alta. ¿Qué dice la palabra? Descarguen en Él o echen toda la ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y ahora le leo esta versión. Descarguen en Él todas sus angustias. Dice, porque Él tiene cuidado de ustedes. Echen toda vuestra ansiedad. Pero mire lo que dice después. Si quiere, váyase por un momento al 9. Versículo 9 dice, pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. ¿A quién? Al diablo. Dice, sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Pero ¿qué dice después? Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria, los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los va a establecer. Entonces, cuando Dios permite algo así, tiene propósitos. Entonces no podemos angustiarnos, sencillamente descansamos en Él. ¿Cuántos decimos amén? Le entregamos la carga porque Él dice que Él nos hará descansar. Entonces, una persona, como todos los días lidiamos en esta tierra, se nos presentan dificultades. Tú te has podido meter con el Señor mucho tiempo, pero resulta que a donde llegas a trabajar hay gente que no busca al Señor. Y entonces el enemigo puede usar esas personas para hacer tropezadero, para originarte tensión, indisposición, hasta para hablar mal de ti. Eso puede pasar. Entonces, Dios quiere que tú, a pesar de todo, estés controlado por el Espíritu Santo, perdonando siempre, llorando. Dios dice, oren sin cesar, aún por esa persona que no les hace bien. Amén. Pero dice, échenle toda la carga al Señor. Entonces, por eso en la mañana y en la noche, o en el tiempo que sea donde tú puedas ir en la calle, entréguele al Señor la ansiedad, el problema, la circunstancia, y descansa. Dios quiere que todos los días nos vaciemos en Él, porque a veces se presentan las circunstancias y la persona empieza a acumular y acumular y acumular, no sana las heridas, no tiene el diálogo que debería tener, no, y la carga empieza a aumentarse hasta que ya no puede la persona caminar correctamente, espiritualmente, por causa de las cargas. Dios dice, vacíense todos los días en mi presencia para que siempre estén livianos. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es el descanso, el reposo en Dios? Es precisamente esa confianza plena en Él de que Él tiene control de todas las cosas. Amén. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Diga conmigo, Dios tiene control. Desafortunadamente, como cristianos, hay momentos en que la persona puede descuidar la relación con Dios, y cuando hay descuido,
puede caerse en un momento en que hay problemas y caer en momentos de tensión y pareciera, ¿dónde está Dios? Y caer hasta en incredulidad en momentos de dificultad. Entonces la pregunta es, ¿por qué permitirnos nosotros mismos como cristianos caer en momentos de crisis y de lucha y de incredulidad si Jesús ya lo hizo todo por nosotros? Entonces en vano murió Jesús por una persona si no se le cree a Él lo que Él dice y lo que Él hizo. Entonces Dios anhela hoy que todos los que ya hemos creído tengamos la claridad de que Él ya lo hizo todo y que está vivo y que está vigente para ti y para mí. Amén. Punto 2, ¿qué impide entrar en el reposo? ¿Qué impide que tengamos esa quietud y esa confianza de saber Dios tiene el control y Él suplirá y estoy protegido y estoy confiado en Él? ¿Qué impide? Hebreos 3:19. Vaya conmigo al libro de Hebreos de nuevo. Hebreos 3:19 dice la palabra, la incredulidad. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de ¿qué? ¿Cómo dice el versículo? ¿Por qué los israelitas no pudieron entrar todos a la tierra prometida? Diga, por causa de la incredulidad. Volvamos a leer. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de la incredulidad. Amén. ¿Qué impide entonces entrar a una persona en el reposo de Dios, en esa confianza plena? Diga, la incredulidad. La incredulidad. ¿Y qué es eso? Eso es algo que se apropia de un corazón. Y es necesario rechazarlo y resistirlo de nuestro propio corazón. Es decir, si Jesús lo dice, si la palabra de Dios lo dice, así todo lo vea al revés, yo lo creo. Yo creo a la palabra, así todo me salga al revés de lo que dice aquí. Pero yo creo. Amén. Amén, amados. ¿Cuántos dicen amén? Todo cristiano que no tiene ese reposo y que está preocupado, tensionado, estresado, es porque no está en el reposo de Dios. Todo cristiano que está afanado y turbado en tantas cosas es porque ha descuidado su relación con el Señor y no está en el reposo de Dios. No está sencillamente en comunión. Y al no tener comunión, la carne empieza a tomar fuerza otra vez. Así haya tenido los momentos más fuertes con Él. Esto es una pelea de todos los días. Por eso Dios dice que el reino de los cielos, ¿qué? ¿Quién lo arrebata? Los valientes. ¿Y hasta cuándo? ¿La pelea es por un mes? ¿Por un año? ¿Perseverar en el Señor es por 3 años? No, yo después de 3 años ya suelto al Señor y me voy a hacer todo lo que tengo que hacer y después, si me queda tiempo, volvemos a vernos. No. El caminar con el Señor es de todos los días. Piensa que si tú dejas de respirar 1 hora, ¿qué pasa? Te mueres. Pues con el Señor pasa lo mismo. Si uno deja de tener comunión con Él, se muere la relación. Y estamos expuestos, así vengamos a una iglesia cristiana. Amén. ¿Lo creemos? Entonces es necesario entender esto. Lo único que realmente nos roba las promesas de Dios es la incredulidad. Si nosotros decidimos creerle más a las circunstancias que a Dios, entonces perdemos el reposo de Dios, el descanso en Él, la confianza en Él. Dios quiere que no vaguemos en esta tierra. Vaya usted a Hebreos capítulo 3 versículo 10. Vamos a Hebreos capítulo 3 versículo 10. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra: por eso en mi furor juré que no entrarían en mi reposo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el versículo 8 y 9. Dice: no endurezcan su corazón como lo hicieron en el desierto, en el día de la tentación, cuando me provocaron. Allí los antepasados de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba, aun cuando durante 40 años habían visto mis obras. Dice: por eso me disgusté con ellos. O sea, Dios es bueno, pero Él también se puede airar. Amén. Y Dios dice en la palabra en Hebreos: líbranos, Señor, de la ira de Dios, porque es fuego consumidor la ira de Dios. Dios nos guarde de juicios de Dios que también a veces llegan. Entonces caminemos más bien acatando la voz de Dios,
y no endurezcamos el corazón, dice la palabra, porque Dios juró en la Biblia: no entrarán en mi reposo, no van a tener descanso. Una persona que resiste la palabra de Dios y no cree lo que Dios dice, está sencillamente perdiendo la paz y la quietud. Dios quiere que tú y yo entremos en el reposo, aunque no nos hayamos muerto, estemos en quietud aquí en la tierra, aunque se escuchen tantas cosas por la televisión, aunque se escuchen tantas cosas que suceden en otra parte y aquí mismo, podamos en medio de un mundo tan turbulento tener paz. Por eso Dios dice: le doy la paz que el mundo no le da. Pero ¿quién recibe esa paz? El que está con Él, el que tiene intimidad con Él, el que escucha su palabra y la quiere obedecer. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice la palabra en Hebreos 3, versículo 11. Mira cómo dice ahí, cómo dice Dios mismo eso. Dice: por eso en mi furor juré. ¿Qué hizo el Señor? Juró, escúcheme, juró Dios. Dice: juré, no entrarán en mi reposo. Quiere decir, el que no crea en lo que yo digo en mi palabra no será salvo, pierde la salvación. Amén. Porque si no se crea lo que Dios dice, pues por fe es que uno es salvo. Tú y yo no estuvimos mirando la cruz, pero creemos que Jesús murió en la cruz. Amén. Entonces es por fe que somos salvos. Entonces es necesario que entendamos eso. Es necesario que entendamos que el corazón endurecido impide la fe. Mire el versículo 3:12, Hebreos 3:12. Hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón que tan malo, dice la Biblia. Que no haya ningún corazón tan malo de incredulidad que los lleve a apartarse del Dios vivo. A veces cuando las cosas no funcionan, el diablo quisiera eso: coger de una oreja al cristiano y decirle: el Dios suyo no le funcionó, entonces sálgase de aquí, y apartarnos del Dios bueno que nos ama tanto. Por eso, aunque hayan pruebas y dificultades, Dios es bueno y fiel y es el mismo siempre. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no podemos airarnos con Él. Eso es lo que Satanás quiere, que todo lo negativo que nos pase le culpemos a Dios. Pero Dios no tiene la culpa de lo negativo nuestro. Somos nosotros. Amén. Él sencillamente quiere ayudarnos y quiere que le creamos a Él todo lo que Él nos dice en su palabra. Entonces nos dice: no permitan el corazón duro. Ahora 3, ¿quiénes entran en el reposo? ¿Qué impide entrar entonces en el reposo? Diga: la incredulidad. ¿Qué impide entrar en el reposo? La incredulidad. ¿Y sabe qué más? La murmuración. En Números 14 del 1 al 4 dice claramente eso: como el pueblo de Israel se quejaba y se quejaba contra Dios mismo. Pero ¿por qué nos sacó allá del sitio de esclavitud que teníamos? ¿Cómo nos va a sacar de Egipto? Ve, allá era tan bueno todo lo que comíamos. Preferimos volver que ser libres. Pues el Señor en Números 14, 28 les dijo: de lo que he oído hablar, eso mismo tendrán. Ojo como usted y yo hablamos, porque en la boca hay vida o muerte. A veces culpamos a Dios que no nos ama, que no nos quiere, que las cosas no nos funcionan. Pero ¿cómo estás hablando tú de ti mismo? ¿Cómo estás hablando de tu futuro? ¿Cómo estás hablando de tu andar con Él? No podemos permitirle al enemigo que nos acuse, porque si tú has creído en Jesús, debes aceptar el perdón de Dios. Amén. Entonces, ¿quiénes entran en el reposo? Hebreos 4:3 dice la palabra de Dios. Miremos por favor la Biblia. Dice: pero los que creímos hemos entrado en el reposo. ¿Quién entra en el reposo? Los que creen. Diga: yo creo. Diga: yo creo. ¿Quiénes entran en el reposo del Señor? Dice: los que creemos. Los que creímos hemos entrado en el reposo de Dios conforme a lo que Él dijo. Por eso en mi furor juró: no entrarán en mi reposo, aun cuando sus obras estaban acabadas desde la creación del mundo. Amén. Entonces dice la palabra: ¿quiénes entraron? Diga: los que creímos. ¿Cuántos estamos en el reposo de Dios aquí?
Los que creemos. ¿Cuántos creemos en Jesús? Levante la mano con libertad y diga: yo creo. Yo creo en Jesús. Yo creo en que Él murió por mí. Yo creo que Él me perdonó el pecado. Amén. Entonces, los que creyeron entraron. Y ese pueblo de Israel, de esos 12 espías que eran príncipes de cada tribu cada uno, solo 2 entraron. Y dice: y todos los menores de 20 años que no murmuraron, entraron con Josué y Caleb, que ya eran mayores. Mayores de 20 años fueron Josué y Caleb, porque mantuvieron la fe y creyeron hasta el final. Pero los menores de 20 todos entraron. Los demás, ¿qué les pasó? Murieron en el desierto. Cuando una persona no cree las promesas de Dios y no tiene relación con el Señor, pues aunque Dios tenga un plan tan bello con la vida de cada uno, no lo puede establecer. Pero no, yo voy a la iglesia, sí, pero es que no es solo venir a un templo. Cuando tú vienes a un templo es porque estás mostrando el resultado de una relación con el Señor, de que tú crees, y porque tú crees en Jesús vienes a congregarte. Amén. Porque Dios desea que nos congreguemos, que nos conozcamos, que nos animemos, que oremos unos por otros. Amén. Porque la oración del uno por el otro, así tú no conozcas a otra persona, Dios tiene en cuenta: esta persona va a esta iglesia y tal persona ora por la iglesia. Aquí todos debemos orar por la iglesia. Amén. Así no nos conozcamos. Entonces, ¿quiénes entran en el reposo? Diga: los que creyeron. La palabra del Señor habla de Caleb. En Números 14:24 dice claramente: él sí entrará, porque es que en él hay un espíritu diferente. Amén. ¿Un espíritu de qué? De fe. El Espíritu Santo lo sostuvo. Y fue ese hombre que, aunque tenía 80 años, Dios le daba a los 80 la fuerza a los 40. ¿Por qué? Porque caminaba en una relación con Dios diariamente. Y tú y yo, escuche esto, tú y yo, aunque los años pasen, la cédula vaya en aumento con los años y el cuerpo aún envejezca, tu espíritu y mi espíritu tienen que rejuvenecer. Entonces yo creo que aunque el cuerpo de mi madre quedó ya extenuado físicamente por su edad, el espíritu y el alma de mi madre eran jóvenes. Y eso fue lo que se fue. Y el deseo de Dios es que no nos vayamos con la edad que tú y yo tenemos aquí en la tierra, sino más jóvenes de la edad que tenemos físicamente. ¿Por qué? Por tu relación con Él. Él rejuvenece el espíritu. Amén. Entonces es necesario que los que creemos entremos a tener paz. Cuando alguien cree, tiene paz. ¿Cuál paz? Mire lo que dice Romanos 5:1, por favor. Romanos 5:1, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice: así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona tiene relación con Jesús y cree en Jesús, entonces, ¿qué pasa? Lo primero que tiene es paz. ¿Paz por qué? Porque ha creído en Jesús y le ha entregado su corazón, le entrega su vida. Entonces viene esa convicción profunda ¿de qué? Del perdón. Lo primero que da el Señor es eso. A ver, mírate a ti mismo. ¿Cómo te sientes tú con respecto a Jesús? ¿Quién es Jesús para ti y tú quién eres para Él? Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón y lo cree, tenemos la certeza del perdón. Dios te perdonó lo viejo. Dios perdonó el pasado. La vida vieja ya no cuenta para el Señor. Ninguna acusación puede traer el diablo a tu vida, porque la sangre de Cristo es suficiente para limpiar nuestro pasado. Amén. Porque el diablo es especialista en venir a acusarnos y decirnos: si usted no hubiera hecho esto, no hubiera hecho aquello, seguramente que no le habría pasado esto otro. Pero qué bueno poder aceptar el perdón de Dios y poder decir: gracias, porque yo creo que me has perdonado. Y aunque sí me equivoqué muchísimas veces y viví mal y fui enemiga de Dios, hoy yo creo en el perdón de Dios en mi corazón. No porque sea pastora, porque creo en Dios.
Y tú también crees en Dios. Entonces también dilo conmigo: yo acepto el perdón de Dios en mi vida. Acepto que su sangre me limpia. Acepto que soy nueva criatura. Acepto que soy una persona nueva para Dios. Soy su hijo, soy su hija. Eso lo aceptas por esa paz que recibes al recibir a Jesús. Entonces tú estás en el reposo y puedes entrar cada día: soy tu hija, no soy mendigo, no soy cualquiera, soy hija de Dios y puedo pedirle a Dios con seguridad. Porque tú eres hijo. ¿Con qué facilidad un hijo a veces ni toca la puerta? ¿Has visto eso? ¿Alguna vez ha pasado en su casa que cuando, sobre todo los chiquitos, a veces está medio cerrada la puerta y no con seguro y no se le han entrado a su pieza? Porque es el hijo. Papá, mamá, se meten ahí porque es el hijo. Y como es el hijo, hay que escuchar al hijo. Amén. Nosotros también, como hijos, venimos a Dios con la certeza de que caminamos en el reposo de Dios y que su sangre es suficiente para lavarnos y limpiarnos. Amén. Piense usted, si partiera hoy de esta tierra, si está listo. Todos los días debemos estar listos. Todos los días debemos estar listos, porque podría ser el rapto de la iglesia, podríamos partir. Entonces Dios quiere que tengamos esa certeza en el corazón: si muriera hoy, yo me iría con Él. Si tú murieras hoy, que tengas esa certeza: sí, yo también iría con Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque creemos. No es por nuestras obras, no es porque usted y yo hayamos sido muy buenas personas, no es porque yo haya tenido ciertos niveles de educación, no es porque yo sea de tal estrato o sea de tal parte. No, no es por eso. No es porque tú seas muy bueno. No, el diablo engaña con eso y dice: no, tú no puedes ser cristiano porque tú eres imperfecto, tienes tantos errores, te criaste tan mal, te enseñaron mal. ¿Sabes una cosa? Jesús no te busca ni me buscó a mí porque tú y yo fuéramos buenos. Ninguno es bueno por sí mismo. No te buscó por cualidades, no te buscó porque pudieras hablar muy bien, no te buscó por nada de eso. Sencillamente te buscó porque te ama. Y aun cuando estamos en un proceso de cambio, Él te ama y tú eres su hijo. La cuestión es que tú lo creas y que entiendas que no eres desechado y que hoy día eres hijo, pero mañana ya no eres hijo. El hijo se queda en casa. El hijo siempre se queda en casa. El que no es hijo se puede ir, pero un hijo siempre se queda en casa y tiene ese vínculo siempre. Amén. Pues el Hijo de Dios camina confiado, creyendo que Jesús te ama a pesar de que seas débil, a pesar de que aún nos equivoquemos, nos sigue amando. Es que tú no eres perfecto ni yo. Si fuéramos perfectos no necesitábamos a Jesús, pero por cuanto somos tan imperfectos, tan llenos de errores, lo necesitamos. Y Él nos ama tanto porque sabe: si yo no los ayudo, ellos no pueden. Por eso soportó todo en la cruz, para ayudarnos a entrar en su reposo. Y que en un mundo tan lleno de oscuridad y tanta violencia y tanto pecado, hayan personas sacadas del mismo pecado para ser transformadas cada día. Entonces no dudes: no, es que yo hasta que no sea como fulano de tal, yo no soy hijo. Olvídate de eso. Si tú crees en Jesús y lo has invitado al corazón, ya eres hijo desde el primer momento. Amén. Amén. Eres hijo desde el primer momento. Bueno, y todas esas debilidades que aún hay en mí, ¿yo qué hago con ellas? Se las entregamos cada día. Lo cierto es que sabe que es lo único. Y tú dirás: pero es que yo todavía no hablo en lenguas y yo todavía no soy bautizado, entonces yo todavía como que me falta para que Dios me apruebe. No, Señor, si tú crees en Jesús, no importa lo vil que haya sido, Él te recibe como hijo. Porque es por su obra, no es por tus obras. No es por tus obras, es por las de Él. Que es posible que alguien pueda ser cambiado poco a poco, poco a poco, poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para entrar en ese reposo? Sencillamente creer
y soltarnos en las manos de Dios y ser agradecidos. Bueno, y entonces, ¿qué pasa después? Lo único que tú y yo necesitamos, escuche, es recibirlo con el corazón y creerle. Porque en el mismo instante que tú entregas tu vida creyendo, la obra perfecta de la cruz de Cristo viene a tu vida. Toda completa. Bueno, ¿y después qué? Dios sigue haciendo su obra. Lo único que falta para el que recibe a Cristo es que empiece a crecer poco a poco. Y el Espíritu Santo se encarga de eso. Si mantenemos relación, Él se va a encargar. Por eso yo le digo, no tema a que tengamos debilidades, todos las tenemos. Vengamos a Él. Él te dice hoy, si quieres permanecer en el reposo, venid a mí, todo el que esté cansado y cargado, porque yo lo quiero hacer descansar. Ponte de pie, cree y descansa.